Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy nos corresponde continuar con el estudio sistemático de la Biblia con el capítulo número 4 del libro de Lamentaciones, que como ustedes saben es un libro que nos presenta la expresión de un corazón adolorido por parte de Jeremías como un sentimiento general del pueblo. Sin embargo, en el capítulo anterior vimos un mensaje de esperanza y un reconocimiento de que nuestros dolores tienden a ser consecuencias de nuestras malas decisiones. Estamos en el año 586 a.C., en el momento que se presentó este mensaje. Hoy lo tenemos a nuestra mano para comprender lo que ellos estaban viviendo. Y ese castigo, esa deportación, esa destrucción de la ciudad se había consumado. Ya se había experimentado ese terrible dolor. Y este capítulo número 4, que al igual que el 1 y el 2 son un acróstico. Es decir, que utiliza las letras del alesfato, del idioma hebreo, y en orden, versículo a versículo, al inicio de cada expresión se utiliza una de las 22 letras y de esa manera se cierra todo el capítulo. Vamos entonces a la lectura del capítulo que nos corresponde. Vamos a buscar nuestras Biblias. Verso número 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Es una exclamación. ¿Cómo se oscureció el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. El oro es quizás el metal más valorado en todo el planeta. Es lo que garantiza la fortaleza económica de cualquier nación. Y el santuario, originalmente, cuando Moisés hizo el santuario, estaba repleto de oro por dentro, como mostrando que Dios es el dueño de todo, pero es no solamente el soberano que tiene todas las riquezas de todo el universo, porque Él es el creador de todo, sino que ahí se refleja su carácter y se refleja su amor hacia nosotros. Y ese oro también nos representa a nosotros porque somos valiosos ante la presencia del Señor. Y somos pasados por el fuego del crisol para que la escoria sea eliminada del oro. Nosotros somos ese oro, la humanidad entera que fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Por causa del pecado, por causa de la maldad, hemos perdido nuestro brillo. Y necesitamos ser purificados, limpiados. Debemos volver a ese brillo que solamente nos los puede otorgar el Espíritu Santo. Las piedras del santuario están esparcidas. Cuando habla de las piedras nos hace pensar en los sacerdotes. Los sacerdotes tenían una vestimenta sagrada, pero el sumo sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras preciosas. 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel y que en sí representan a toda la humanidad. Porque todos somos piedras o joyas valiosas en las manos del Señor. Y el Señor nos tiene aquí en su pecho como el pectoral del santuario, como diciendo, te tengo en mi corazón. Para mí tú eres mi especial tesoro, tú eres lo más importante. Pero eso que es, o nosotros que somos lo más importante para el Señor y su pueblo Israel en el siglo VI a.C., le tocó vivir una calamidad al punto de decir, somos valiosos pero estamos ennegrecidos por culpa del pecado. Somos piedras preciosas que se han esparcido por las encrucijadas de las calles, como si no tuviéramos ningún tipo de valor. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? ¿Qué es más valioso? ¿El oro? ¿Las piedras preciosas? ¿O una vasija de barro? ¿Qué comprarías tú? ¿O qué adquirirías con más sacrificio? Evidentemente el oro y las piedras preciosas. Una vasija de barro es común, o algo muy económico para ese tiempo. De gran importancia sí, porque era de utilidad, pero no tenía el mismo valor que el oro, como hoy tampoco existen cosas que son de menos valor, otras de más, y a las cuales le dedicamos más tiempo, más sacrificio o más inversión. Lo que este versículo quiere decir es que Israel o Judá fue tratado como vasijas de barro insignificantes aparentemente, cuando eran piedras preciosas.
fueron menospreciados, se les valoró poco, pero en realidad hemos sido nosotros los que hemos degradado nuestra propia naturaleza. Claro que somos vasijas de barro en las manos del alfarero, pero también somos piedras preciosas, solo que las personas no valoran algo que es hecho de barro. Somos valiosos ante la presencia del Señor, pero se nos ha menospreciado, se nos ha desvalorado, se nos ha desmeritado. Nosotros mismos nos hemos degradado por nuestras decisiones. Judá estaba siendo tratado como insignificantes a causa del pecado. Aún los chacales dan la teta, es decir, amamantan a sus cachorritos. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces del desierto. Parece que este tipo de aves, claro, yo creo que la traducción correcta no es avestruces, pero hay un tipo de ave que deja sus polluelos solos. Y prácticamente Judá dijo: Señor, estamos desamparados. Nos sentimos desamparados. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, que era una vestimenta real, se abrazaron a los estercoleros. Y estos lugares estercoleros donde se echaba la basura, o los desperdicios, o sencillamente las cosas sin valor. Entonces, después de haber sido reyes, príncipes en casa real, después de haber sido los privilegiados del Señor, ahora somos como nada. Y eso es lo que causa el pecado, degradación. En el momento que yo estoy grabando este video, es 20 de marzo del año 2024. Hoy leí una noticia que seguro muchos no han ignorado, con respecto a una señora que abandonó una niña pequeña y se fue de vacaciones y la dejó sola en casa durante 10 días. Evidentemente la niña falleció. O sea, ¿dónde está el sentido común? Eso es lo que causa el pecado. La persona se va a turistear, quién sabe para dónde, y deja a un pobre bebé indefenso abandonado a expensas de la muerte. Y sucedió al punto de que, a esta señora la condenaron cadena perpetua por haber hecho tan terrible maldad. Y era así mismo como se sentía el pueblo de Judá, como un bebé abandonado, a expensas de morir en cualquier momento. Esa era la percepción de Judá. Señor, nos abandonaste. Aún el chacal amamanta a sus crías. Pero nos sentimos como que nos han abandonado, como las avestruces abandonan a sus polluelos. Dice el versículo número 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Y aquí se reconoce la razón. No eran bebés espirituales. La comparación era para mostrarles hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano. Pero Israel, Judá no eran bebés espirituales. Tenían o debieron haber alcanzado una madurez y haber aprendido de los errores del pasado. Y aquí hay un reconocimiento por el aumento de la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellas compañías. Mira, el juicio de Sodoma y Gomorra fue directo del cielo. Israel fue rodeado y eso era una oportunidad para decir: a ver, necesitamos experimentar un cambio, necesitamos actuar ante el peligro que está a nuestro alrededor. Sodoma no, Sodoma cayó el juicio de inmediato. O sea que peor era el pecado de Judá porque se le había extendido mayor la oportunidad. Sus nobles, que eran hombres consagrados, los nobles no eran príncipes, eran consagrados, hombres, por lo menos del grupo de aquellos que exteriorizaba santidad. Fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle era más hermoso que el zafiro, haciendo pues esa alusión a estos hombres fieles de Dios, o por lo menos que expresaban esa fidelidad externa. Eran hombres consagrados, hombres espirituales, eran hombres que buscaban a Dios constantemente, o por lo menos eso era lo que se manifestaba en público. Bueno, dice que ahora
en esta circunstancia, y me llama la atención que se menciona el zafiro, porque el zafiro es símbolo también de la fidelidad, una piedra preciosa azul, y el azul representa la fidelidad. Oscuro, más que la negrura, ahora es su aspecto. Los que antes eran de porte principesco, ahora parecen mendigos. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. La razón era porque el pecado colectivo estaba afectando a todas las personas, incluso a los fieles del Señor. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Y esto se sobreentiende, ¿verdad? Porque estos murieron poco a poco, los del hambre, por falta de los frutos de la tierra. Pero es que la tierra siempre ha dado sus frutos. Siempre, siempre la tierra ha dado sus frutos. Hay expresiones en la Biblia que dan a entender que hubo una terrible calamidad al faltar alimento en varios periodos de tiempo. Los 7 años de hambruna, por ejemplo, que se le revelaron a José en el sueño del faraón. O sea, hubo una razón para esos 7 años de hambruna. O el hambre que se pasó en el tiempo de los jueces, que hizo emigrar a muchas personas a los territorios de Moab. De allí, pues, después vino Ruth de Moab con su suegra israelita, judía, porque ellos habían emigrado a la tierra de Moab a causa del hambre. Pero esas razones por el cual ha existido el hambre en la tierra es por causa del ser humano, no por causa de Dios, porque la tierra siempre ha dado sus frutos. Y al estar Jerusalén rodeada por el ejército de Babilonia, ya no podían salir al campo ni a cosechar, ni a sembrar, ni a nada. Entonces las personas empezaron a morir poco a poco por el hambre. Las manos de las mujeres piadosas, mujeres de bien, llegaron a un punto de cocinar a sus propios hijos. Y usted dice, qué horroroso, esto es simbólico. No, esto pasó de real, de la vida real. De hecho, hay una historia que ya leímos aquí en el Antiguo Testamento, donde dos mujeres se pusieron de acuerdo para comerse un hijo, se lo comieron y al día siguiente se iban a comer el otro. Y uno dice, qué horror, qué espanto, pero ¿por qué nos sorprende si les acabo de mencionar una historia que sucedió hace poco? ¿Por qué sucede todo esto? A causa del pecado. Se enceguece nuestra mirada. Nuestra mirada espiritual deja de confiar uno en el Señor cuando estamos en momentos de crisis y hacemos aberraciones, locuras. Eso es la manifestación de un corazón que todavía no ha sido enternecido por el Espíritu Santo o que nos hemos creído autosuficientes a hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que Dios nos bendice todo lo que hacemos. Entonces, si hoy vemos horrores, imagínense ustedes en la antigüedad la cantidad de atrocidades que se practicaban porque las personas se habían apartado de los principios que Dios había establecido. El versículo, aquí dice que sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira. Se encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos, lo que era la base, el fundamento de la ciudad. Y también desde el punto de vista moral y espiritual, esos cimientos ya estaban tambaleando desde hace tiempo. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y que el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca. Ellos tenían tanto exceso de confianza en su propia estructura, en el sistema y el decir, nosotros somos el pueblo escogido. Si eran un pueblo especial, como también lo somos nosotros, que somos parte del Israel espiritual. Pero eso no quiere decir que vamos a descuidar los principios y los cimientos espirituales y la relación con el Señor, porque entonces entraríamos en el error de decir, como soy miembro de la iglesia tal, o de la organización tal, o del sistema tal, ya tengo asegurado todo porque estoy aquí. No, eso no es así. Entonces los judíos siempre se han sentido seguros de ser el pueblo especial de Dios. ¿Pero qué es lo especial? Su relación con Dios y la oportunidad de testificar lo que Dios hace en su vida. No quiere decir que porque una persona sea judío, o porque sea cristiano, o porque sea evangélico, o porque sea católico, ya tiene todo ganado. Desde el punto de vista de decir, ya una vez salvo, siempre salvo. No, eso no es así. Es nuestra relación constante con el Señor. Evidentemente Cristo ya gana la salvación, pero tenemos que mantenernos en esa salvación. Entonces ellos nunca les pasó por la cabeza, a pesar de que el profeta Jeremías y otros profetas le advirtieron, que en realidad ese desastre iba a suceder porque en el pasado Dios había protegido en el tiempo de Isaías y en el tiempo de Ezequías del ejército de Senaquerí cuando rodearon la ciudad. Y Senaquerí tuvo que huir
Pero es que a diferencia de Ezequías, los reyes en el tiempo de Jeremías eran malos. Ezequías por lo menos era un hombre espiritual, con errores como cualquier otro. Pero buscaba constantemente al Señor y hacía reformas. Lamentablemente cometió un terrible error que lo terminaron pagando las siguientes generaciones. Pero Dios protegió a Jerusalén en el tiempo de Senaquerib, en el tiempo del profeta Isaías. Y ellos dijeron, bueno, si Dios nos protegió en el pasado, también nos va a proteger ahora, pero tiene que haber un compromiso, porque en todo el libro del profeta Jeremías se decía, ustedes rompieron el pacto. Es por causa de los pecados de sus profetas y de las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Dime tú si esto no es una atrocidad. Que los profetas que se decían llamar hombres que recibían mensajes de Dios, practicaban libremente el pecado. Y sus propios sacerdotes, los sacerdotes que debieron ser una ilustración del Mesías, dice que mataron a personas inocentes. Incluso quisieron matar a Jeremías, porque ya lo estudiamos. Entonces los sacerdotes, los profetas, los líderes, los pastores necesitan una reforma en sus vidas todos los días. No podemos descuidarnos, hermanos. No es la posición, no es el conocimiento, es la relación con el Señor. Titubearon como ciegos en las calles. ¿Quiénes? Estos profetas y sacerdotes fueron contaminados con sangre porque eran unos asesinos. El hecho de nada más pretender quitarle la vida a Jeremías es una indicación de que ya ellos habían hecho cosas semejantes así de atroces en el pasado, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos. Inmundos era el término que se utilizaba para aquellas personas que tenían un tipo de enfermedad que no les permitía estar cerca del santuario. Y ahora aquí se dice apartaos. ¿Apartaos quiénes? Los profetas y los sacerdotes que practicaban la inmundicia. Les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán allí. Y si los profetas y los sacerdotes eran inmundos, imagínense el resto del pueblo que había puesto su confianza en ellos. Versículo 16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos, hablando de los caldeos. O sea, se consumó la ira del Señor o la indignación de Dios, quita Dios la protección, los caldeos hacen el desastre, no respetaron a nadie. Y bueno, tampoco los sacerdotes respetaron mucho a otras personas. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar, como queriendo decir, mira, nosotros estamos aquí reconociendo que pusimos nuestra confianza en Egipto, pusimos nuestra confianza en Asiria, pusimos nuestra confianza en otros sistemas, nos olvidamos del Señor y nos dimos cuenta que esas naciones no nos pueden salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. O sea, la destrucción total de Jerusalén. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestra vida, el ungido de Jehová. Y aquí hay que hacerse la pregunta, ¿a quién se refiere al ungido de Jehová? Bueno, en castellano ustedes pueden ver que aparece ungido con U minúscula. Bueno, en hebreo eso no pasa porque en hebreo todas las letras son del mismo tamaño. Pero el contexto nos hace ver que está hablando del rey de Judá, que en ese caso, en ese momento, era Sedequías. Y se le llama el aliento de nuestras vidas, era ese ungido de Jehová. Nosotros confiábamos en el rey, como también confiamos en los sacerdotes, como también confiamos en los profetas. Hoy, hermanos, podemos tener líderes con doble vida. Y no podemos poner nuestra confianza en las personas. Las personas nos van a decepcionar. Y no nos debemos sorprender cuando veamos atrocidades en X persona. Porque el pecado causa eso. Barbaridades que ya ni siquiera vale la pena mencionar. Porque suficiente tenemos con todo
lo que a diario vemos. Según la expresión de este versículo, ellos habían puesto su confianza en el rey de Judá, creyendo que el rey de Jehová iba a experimentar o iba a instruir al pueblo para ser cada vez mejor. Pero imagínense, si el rey era un hombre despiadado, un hombre poco temeroso del Señor, pues el resto del pueblo iba a seguir su camino, el mismo camino del rey. Siempre ha habido fieles, pero aquí ellos siguieron el ejemplo del rey. Ellos decían: a su sombra tendremos vida entre las naciones. Ese ungido del Señor, según dice el versículo 20, fue apresado en sus lazos. O sea, pusimos nuestra confianza en él, pero no nos sirvió de nada. Ahora, el versículo 21 y 22 nos muestra una expresión también de dolor, aunque aquí dice: gózate y alégrate, hija de Edom. Le está diciendo a los edomitas, ustedes saben que Edom es Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, o sea, los parientes cercanos por historia. Los edomitas habían hecho alianza con Babilonia y se habían aprovechado de los desastres de Jerusalén para despojar a Jerusalén. O sea, para beneficiarse ellos. Los edomitas también conocían las revelaciones del Señor. Y Judá le está diciendo: ok, yo me equivoqué, está bien. Yo puse mi confianza en los sacerdotes, yo puse mi confianza en los profetas, puse mi confianza en el rey, yo me aparté del Señor, nuestros pecados nos han causado todo esto, nuestro oro, o sea, nosotros, en lugar de ser un oro resplandeciente, nos hemos convertido en algo opaco, oscuro. No nos valoran, está bien, estoy sufriendo estas consecuencias. Pero tú, Edom, si tú quieres, en este momento, alégrate, disfruta lo que estás pasando. Alégrate de nuestro dolor, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Y esta tierra de Uz, hermanos, es el mismo territorio donde estaba el siervo Job, el del libro de Job, aquel que padeció adversidades. Bueno, en la tierra de Uz, entonces Job no era israelita, no era judío. Era posiblemente de la tierra de Edom, pero era un hombre fiel. Porque en todos los lugares del mundo hay fieles del Señor. Aunque la mayoría se encamine por el mal, Dios mantiene un remanente en todo momento. Entonces tú que habitas en Uz y que sabes la verdad presente también, y que conoces las revelaciones del Señor, y que sabes que estás obrando mal, alégrate de nuestro dolor. Hasta ti llegará la copa, en tu momento también llegará tu juicio. Te embriagarás y vomitarás. Qué expresión tan grotesca, ¿no? Como de una persona que perdió los sentidos y anda todo ebrio y borracho y anda lo que anda es pasando pena por las calles. Bueno, Edom sufriría también consecuencias, porque la ilustración en Judá debió haber sido una reprensión para las demás naciones, y Edom, según lo que leímos en Jeremías, también recibiría su juicio. Termina entonces el versículo número 22 y sigue hablando de Edom. Dice ese versículo, vamos a colocarlo aquí en pantalla, dice: ¿se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión? Entonces Sión es Jerusalén. Se ha cumplido tu castigo, se cumplió. Ok, ya estamos pasando por esta circunstancia. Nunca más te hará llevar cautiva. Esta experiencia te va a enseñar a no volver a cometer los mismos errores. Lo que quiere decir, para ti hay aún esperanza. Judá, para ti hay esperanza. Pueblo de Dios, y nosotros los que vivimos en el tiempo del fin, hemos aprendido o debimos haber aprendido de nuestros errores pasados y darnos cuenta que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Pero el Señor dice: oh hija de Edom, se descubrirán tus pecados. Edom. Entonces hay dos grupos, los de Sión y los de Edom. Los de Sión representan a los fieles que en su momento cometieron errores, han reaccionado, han recapacitado y han tomado el nuevo rumbo de su vida. Han aceptado la disciplina del Señor. Los de Edom, que también pertenecen, ¿sí?, a esas piedras preciosas, porque también son creación de Dios, son descendientes de Abraham, de Isaac, hermano de Jacob, Esaú. Ellos también tuvieron oportunidades de arrepentirse, y Job es la prueba, es la evidencia de que sí puede haber fieles en Edom y que saldrán, como dice el libro de Apocalipsis, saldrán de Babilonia para no ser partícipe de sus pecados. Los que persistan
en mantenerse o vivir como los edomitas rebeldes, entonces se les pagará conforme a sus pecados, se descubrirán sus pecados, se darán a conocer y cada uno recibirá la paga por su extravío. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿De los que a pesar de haber cometido errores, se toman de la mano del Señor y caminan por el sendero angosto y estrecho con la ayuda del Espíritu Santo, a ser fieles a lo que Dios ha establecido? ¿O prefieres quedarte en los placeres momentáneos, en el lujo aparente, en la gloria aparente, y entonces recibir un castigo al final? Tú decides. Pero déjame decirte que si hoy estás dispuesto a dejarte guiar por el Espíritu, tu fe se va a fortalecer y vas a vivir con esperanza. De esta manera hemos terminado el capítulo número 4. Te invito a que me acompañes al final del libro de Lamentaciones con el capítulo 5, donde hay una oración, una poesía que también nos acerca a la gracia del Señor aún en medio del dolor. Que Dios pueda guiarte a lo largo de todo este día.